Dice Javier Sánchez, no viene al caso, pero ¿te parece que The Twilight Zone de los 60 está repleta de pequeñas joyas? No. The Twilight Zone es la joya máxima de la televisión, de toda la historia de la televisión. Es una serie valiente, es una serie inteligente, es una serie hecha por un sujeto maravilloso que es Rod Serling, que es uno de mis héroes culturales. Te cuento, Rod Serling era guionista y estaba en una serie que era muy famosa, por cierto, en Estados Unidos. Y un día presentó un guión en el que a un negro lo juzgaba un jurado de blancos. Y el guión mostraba las injusticias que se podían derivar de esto. Pues supone que un jurado de tus iguales, según la teoría estadounidense, la teoría jurídica estadounidense, es el que te debe juzgar. Y le dijeron que podía hacerse rollito su guión y guardarlo donde no le diera el sol. Y se cuenta que, y lo cuenta sobre todo su esposa, la esposa de Rod Serling, cuenta que él volvió a casa muy cabreado. Y dijo, es que si esto hubiera sido un venusino siendo llevado a juicio por un grupo de tipos de Mercurio, lo habrían aprobado. Y hubiera contado la misma historia de injusticias, de prejuicios, de percepciones erróneas, de debilidades humanas, y ese me lo hubieran aprobado. Entonces dijo, pues voy a hacerlo. Una serie que tratara los problemas como los trata la ciencia ficción, de lado. Como en Enemigo Mío, esta película que yo recomiendo tanto, como en Soy Leyenda, como en Las calles de Ashkelon, que es otro gran cuento de Harry Harrison, y genera la idea de The Twilight Zone, de la zona crepuscular, de la dimensión desconocida, como le quieran llamar. Llama a algunos de los mejores escritores de por entonces, incluido Richard Matheson, el de Soy Leyenda, y crea una serie de capítulos de 21 minutos. Son 21 minutos, porque la regla en Estados Unidos son 3 capítulos de 7 minutos cada uno. Dan 21 y te quedan 9 minutos para comerciales, para anuncios en medio. Es la regla y se sigue usando esa regla de los 21 minutos. Tú escribes capítulos de 7 minutos para la televisión. Y en 3 capítulos de 7 minutos, planteamiento, nudo, desenlace, de acuerdo a los esquemas de la narrativa tradicional, desde Aristóteles hasta hoy, contaba historias maravillosas. La historia donde Burgess Meredith se corona como actor, aquella del hombre que quería leer y la guerra nuclear finalmente le permite leer porque desaparecieron todos menos él, y junta los libros que va a leer este año y el año próximo y dentro de otro año, y al final pisa sus gafas y resulta que ya no va a poder leer nada. Es una maravilla. Aquella donde a alguien le hacen una operación para volverlo guapo porque los feos están muy mal vistos en la sociedad y al final resulta que la operación fracasa y hay que mandarlo a una isla donde están los feos y resulta que todos los médicos y todas las enfermeras son horrorosos. Un trabajo de maquillaje excelente para los años 60. Y entonces era una chica, creo, que la que habían operado, y entonces viene un tipo guapísimo así de estrella de Hollywood a llevársela, que es una rubia despampanante, absolutamente escultural, y se van a la isla de los feos y se llama Eye of the Beholder, en el ojo del que mira, porque la belleza está en el ojo del que mira. Usted lo recordará perfectamente. Servir al hombre, el antecedente de los chicos, de los chicos que se vuelven enemigos de los seres humanos, del resto de sus padres. Es una maravilla. La dimensión desconocida de Twilight Zone marcó a mucha gente. Ahora te voy a contar por qué me marcó a mí. Yo la veía cuando era pequeñito, esperaba todas las semanas pasaban un capítulo y yo lo veía todas las noches, junto con La hora de Boris Karloff y la hora de Alfred Hitchcock. Pero la que me gustaba era La dimensión desconocida. Ya teníamos televisión en color, pero esa la pasaban en blanco y negro. O empezábamos a tener televisión en color. Imagínate lo viejo que estoy. Sí, bueno, imagínate cuántos años llevo siendo joven. Y yo veía La dimensión desconocida y al final venía basado en un cuento de George O. Smith, basado en un cuento de Richard Matheson. Me decía, pues qué guay, ¿no? Pues esta gente inventa historias. Y un día, en una librería, veo un libro que dice
cuentos de Richard Matheson, o cuentos de Frederick Brown, o cuentos de Harry Harrison, o cuentos de alguno de estos. Y mira, esto viene en forma de libro también. Me puedo dar una dosis de La Dimensión Desconocida leyendo esto. Después de leerme varios libros de eso, dije, este debe ser un trabajo maravilloso, me quiero dedicar a escribir el resto de mi vida. Y tenía yo 9, 10 años, pues llevo 57 años así. Sin Rod Serling, sin esa maravilla de serie que la sigues pudiendo ver sin que haya envejecido, salvo por el hecho que esté en blanco y negro, y luego la hizo en color en Galería Nocturna, a quien le hacemos un pequeño homenaje aquí con nuestra Galería Nocturna, como la de Toulouse-Lautrec. Sin Rod Serling yo probablemente no estaría aquí. Así de sencillo y así de fácil se los dejo.